cómo la memoria es tan frágil, la memoria es tan corta en el tiempo, ¿no? Porque el 2009 no podemos negar, creo, Roby, como población, que sí existió la toma de instituciones. Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra sí existieron la toma de instituciones, sí existió la articulación entre los llamados en ese entonces prefectos de la llamada Media Luna, sí existió aquella toma de instituciones públicas del Estado en estos departamentos de la Media Luna. Recordemos aquella imagen emblemática de esa señorita con las rayas blanca, verde, blanca, golpeando con un palo a una mujer de pollera en Santa Cruz de la Sierra, cuando no se dejaba ingresar a las personas de tracto humilde a la Plaza 24 de Septiembre, allá en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ¿existió o no existió ese intento de separatismo de Bolivia? Existió. Si nosotros revisamos la historia, podemos ver por múltiples pruebas documentales, radiales, televisivas, imágenes, que existió verdaderamente ese intento de ruptura de la unidad territorial de nuestro país. En el marco de ese ámbito, que muchos opositores ahora tratan de desconocerlo, pues existió un pequeño acontecimiento que después llegó a ser importantísimo, que fue el combate a ese grupo terrorista que había llegado. Incluso existen entrevistas, existen videos, existe absolutamente todo de los extranjeros y muchos otros bolivianos con doble nacionalidad boliviana y extranjera que llegaron con armamento bélico para, en sus propias palabras, liberar a Santa Cruz de la Sierra, ¿no? ¿De qué zona? De la zona de los Balcanes, una zona en conflicto bélico que abiertamente ha generado grupos de choque insurreccionarios que se dedicaban a esto, mercenarios, en palabras claras, ¿no? Esos mercenarios llegaron a Santa Cruz de la Sierra, fueron combatidos por una decisión también estatal y pues fueron finalmente dados de baja, ¿no? De sus intereses de separar la unidad territorial boliviana. Ahora existe en el ámbito estrictamente legal un informe, no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que saber diferenciar muy bien las siglas, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las comisiones que tiene la CIDH, que especifica. Y este informe también yo lo pongo en duda, Roby, porque si fuera un informe tendría que llegar con carácter oficial al Estado. Claro. No ha llegado de carácter oficial. Nosotros como Estado boliviano no hemos recepcionado ese informe, como por ejemplo sí se recepcionó con carácter oficial el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ¿no? Para eso están los mecanismos de la Cancillería, de la Contraloría, del Ministerio de Justicia, que les llega a los órganos oficiales de nuestro Estado y se remite el informe con carácter oficial y el Estado los recibe con carácter oficial. Está nuestra delegación ante la OEA, entonces no se ha recibido con carácter oficial ese informe. Se habla de una filtración de ese informe promovido por la fuente primaria, el periódico El Deber de Santa Cruz de la Sierra, que supuestamente en ese informe emitirían recomendaciones al Estado boliviano para que se determine la sanción. Ahora, esta sanción, si en caso se llevara este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de estas supuestas recomendaciones de este informe, se juzga al Estado como Estado, querido Roby, no se juzga a personas individuales. Eso hay que ponerlo claro sobre la mesa. Están en todo su derecho los familiares de esas personas que intentaron separar territorialmente la unidad de nuestro país de sentar una denuncia con carácter privado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pasa a una etapa que se llaman las medidas precautelares, ¿no? Y posteriormente a eso recién se acontece y se abre un proceso contra el Estado boliviano por ese fin, digamos, violación de lesa humanidad o violación de los derechos humanos. Y esos procesos duran entre 9 a 10 años, querido Roby. Entonces, están en todo su derecho de hacerlo, pero ese proceso se realiza contra el Estado boliviano por particulares. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos innumerables casos de personas individuales que han presentado ante la Corte Interamericana sus denuncias, sus procesos, se les ha brindado medidas cautelares, pero posteriormente el proceso ha continuado y va contra el Estado boliviano. Y el Estado boliviano tiene la facultad de descargar sus pruebas, de decir, nosotros hemos realizado esta acción por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, tienes la oportunidad de descargar. No es una sentencia. Y los medios lo han tratado como si se tratara de una sentencia que tiene que juzgar Evo Morales y que Luis Arce está obligado a sancionar todo lo que ha pasado en aquella época. No es tal. Y de esa forma se ha confundido a la población, Rob.